Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos comenzando este día 30 de marzo, día martes, y creyendo que la misericordia y la voluntad del Señor se harán manifiestas en nuestras vidas. Así que en este día quiero de alguna manera no solo transmitirles la palabra del Señor, sino también creer y poder orar que Dios bendiga vuestras vidas y bendiga la obra de Dios en Argentina. Muy bien, vamos a leer San Lucas capítulo 19, el libro de San Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Luego tomamos algunos puntos de este pasaje y sobre eso vamos a orar al Señor. Dice de esta manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y los recibió gozoso. Al ver, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Y el último versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Muy bien, hermanos, yo quería compartir este pasaje de las Escrituras en este día y poderles decir que es maravilloso cuando Jesús llega a un lugar, todo cambia, todo cambia. Y si no, miren el pesebre donde nació Jesús, era simplemente un corral de animales, un corral maloliente donde se guardaban los animales por la noche, los animales domésticos. Y sin embargo, cuando nació allí Jesús, el pesebre cambió, fue un lugar de la visitación de los ángeles, de reyes, y también hoy todavía seguimos armando ese pequeño establo, ese pequeño corralito con animalitos para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Donde Él llega, todo cambia, todo se hace diferente. Y saben que en este caso, quería decirles que Jesús entró a Jericó, a la ciudad de Jericó, y mientras, dice, iba pasando por la ciudad, era tanta la cantidad de gente, la multitud, era que oprimían al Señor de todas partes. Y entonces, hermanos, este hombre, uno de Jericó, un hombre llamado Zaqueo, casi pudiéramos decir que tiene que ver con el nombre o el sinónimo de robo, Y este hombre llamado Zaqueo era un hombre que lógicamente era cobrador de impuestos, cobraba los impuestos para el Imperio Romano y había robado, había tomado
¿verdad?, ese trabajo como un medio para enriquecerse. Y de esa manera era muy, muy rico, pero lamentablemente a ojos del pueblo era mal visto, era lo que le llamaban los publicanos, eran personas vendidas de alguna manera por dinero para oprimir, para presionar con los impuestos al pueblo. Entonces, hermanos, aún era considerado, aunque quizá los otros eran pecadores, pero al publicano, al cobrador de impuestos, se les consideraba mucho más pecador que cualquier otro. Entonces, hermanos, este hombre, seguramente corrupto, ladrón, porque él mismo lo reconoce, quería ver a Jesús. Quería ver, nos dice la palabra del Señor, procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado por un lado, por otro, había escuchado tantas cosas. Así que quería acercarse, pero la multitud no le permitía que lo vea a Jesús, porque dice que era corto de estatura, era pequeño. Y entonces intentó por todos los medios, pero era tan compacta la multitud que no le permitían entrar. Y lógicamente que estaba en riesgo también de lastimarse. Entonces, ¿qué hizo? Dice, corriendo, subió a un árbol gigante que había, y desde allí se sentó para esperar el paso de Jesús. Así que, entonces, hermanos, este hombre astuto dice, yo tengo que conocer a Jesús, tengo que verlo. Y corriendo adelante, se subió al árbol y allí esperó que Jesús pasara para que él le pudiera ver o escuchar quizás alguna cosa que estuviera diciendo nuestro Señor. Y saben, hermanos, que cuenta que cuando Jesús llegó hasta el lugar donde Zaqueo había subido al árbol, dice que mirando hacia arriba, lo vio a ese hombre sentado sobre una rama, y entonces le habló, deteniéndose la multitud, los discípulos, deteniéndose el Señor Jesús, miró hacia ese árbol y le llamó y le dijo, escuchen bien, Zaqueo. O sea, Zaqueo quería conocerlo a Jesús. Sin embargo, ahora Jesús le está diciendo por su nombre, Zaqueo, le habla. Dice, Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa. Desciende del árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y hermano, allí cambia la cosa, porque no solo Zaqueo vio a Jesús, sino que ahora Jesús le habló, le conocía el nombre y quería entrar a la casa cuando a nadie se le ocurría entrar a la casa de un publicano, de un cobrador de impuestos. Sin embargo, Jesús le pidió que baje porque era necesario que él entre a esa casa. Y cuando entró, dice que lo recibió con mucha alegría, con mucho gozo. Y entonces, en ese momento, hermanos, no sé si habrán hablado, aparentemente que sí, porque la gente dice que criticaban que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero mientras estuvo allí Jesús, algo cambió en el interior de Zaqueo. Zaqueo, poniéndose de pie y delante de todos los que estaban dentro de la casa y delante de todos los que estaban escuchando, dijo de esta manera, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a darle a los pobres. Y también, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces lo que he defraudado. Entonces, hermanos,
Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y lo reconoció como un judío, porque este también es hijo de Abraham. Este también es hijo de Abraham. Pero lo más importante es que llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Y aquí hay dos mensajes que yo quería transmitirles en el corto tiempo que tenemos. Uno es que a veces nosotros queremos ver a Jesús, queremos conocer al Señor, pero a veces nos falla la estatura. Usted dirá, bueno, pero yo soy alto, No estoy hablando de la estatura física. Estoy hablando a veces de la estatura espiritual. Algunos somos muy bajos de estatura espiritual para discernir, para descubrir los planes y los propósitos de Dios. Pero aún así, este relato nos enseña que Jesús nos conoce, que quiere hacer algo con nuestras vidas, que quiere, quizás, si te sientes despreciado de muchos, pero Él quiere estar contigo, estar con nosotros. Pero ese estar no significa para que después yo fanfarronee diciendo, he tenido la visitación del Señor, he tenido la presencia de Dios, como hacen muchos evangélicos. Lo que tiene que resaltar es que después del encuentro con Dios, algo cambia dentro de nuestras vidas. Porque si hablo de que he tenido un encuentro con Dios y que me he quebrantado y que he llorado y que he pasado a la plataforma y me he tirado al piso, pero si después que te levantas sigues siendo la misma persona, con las mismas fallas, con los mismos errores, con la misma forma de proceder, no tiene sentido, no sirve. Miren lo que pasó con Zaqueo, cambió y dijo, ahora voy a ponerme a cuenta con todos aquellos que yo les hice mal y voy a ayudar. Voy a dejar de ser egoísta, voy a dejar de ser esa persona que se mira solamente a sí mismo. Voy a ayudar a los pobres. Entonces, hermano, una de las características de tener un encuentro con Jesús es que cambiamos inmediatamente, porque si no, no se notaría el cambio. Hay personas, miren, yo he estado con el Señor, hay otros que dicen, yo he estado con el ángel de Dios, me ha visitado, pero después uno los mira y dice, pero este sigue siendo igual, sigue siendo lo mismo, no ha cambiado. Entonces, hermano, si tu intención es ver a Jesús, tener un encuentro con Jesús, también tiene que haber un resultado visible delante de los demás en nuestras vidas. Y la segunda lección tiene que ver con el último versículo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, muchas veces hemos escuchado la enseñanza
de este versículo de una manera errónea. Porque algunos dicen en las campañas evangélicas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Un poco refiriéndose a Zaqueo, que estaba perdido y fue salvado. Pero ese texto no tiene que ver con la salvación de una persona. Con el perdón y el ser hecho hijo de Dios de una persona. También lo he escuchado predicar en los falsos programas de el Evangelio de la Prosperidad, y toman este versículo para decir que el Señor te va a hacer encontrar el dinero o los bienes que has perdido, y ahí nomás viene el pedido, como decimos en Argentina, el mangazo. Y tristemente, hermano, se olvidan o por lo menos le erran en lograr sacar el tesoro que hay en este versículo. Lo vuelvo a leer, lo voy a explicar y oramos al Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En un aspecto, el hombre estaba perdido y necesita ser salvado por el Señor. Pero más profundamente, el Señor ha venido a buscar y a salvar lo que el hombre ha perdido. Por eso es que muchas personas, su conversión es corta, porque entienden, el Señor me va a salvar y ahora me va a cuidar y ahora me va a prosperar y ahora voy a estar lleno de cosas, nunca más voy a tener problemas. Ese es un aspecto falso de la salvación. El Señor ha venido a salvar lo que el hombre había perdido. ¿Qué es lo que perdió Adán y Eva en el comienzo, en el inicio, en el huerto del Edén, en el comienzo de Génesis? Cuando ellos desobedecieron a Dios y escucharon a la serpiente, perdieron, escuche bien, perdieron la relación con Dios, fueron sacados del paraíso, del Edén. Número 2, perdieron la capacidad de ser inmortales, perdieron la vida eterna, comenzaron a enfermarse, a decrecer, a envejecer y hasta morir. El hombre perdió el lugar de privilegio donde el Señor le había puesto. Así que son tres cosas importantes: perder el lugar, perder la relación. Acuérdense que el Señor venía todos los días para hablar con ellos. Y perdieron la vida eterna. Así que, hermanos, eso es lo que ha venido el Señor a rescatar. Cuando una vida se entrega, se convierte a Dios, no es solamente pasar a ser de católico, apostólico, romano a ser evangélico, sino que va a recuperar su relación con Dios. Dejaremos de subirnos a los árboles de la religión para conocer a Dios, sino le vamos a conocer íntimamente.
dejaremos de pensar, Jesús va a pasar y se va a ir y no me va a tomar en cuenta. Va a entrar en tu casa porque Él quiere vivir otra vez contigo, tener un lugar de privilegio. Y número 3, nos devuelve la vida eterna. La vida eterna. Por eso es que los hijos de Dios tenemos paz y tenemos seguridad en este mundo, porque nosotros sabemos que hay una vida eterna que nos está esperando. Así que, hermanos, el Señor les bendiga. Oramos al Señor y mañana 7:30, 7:34, 7:35 estaremos otra vez comenzando este devocional. Oramos al Señor. Padre, te ruego que en este día tú nos hagas entender que nuestras pérdidas no son las pérdidas domésticas por las cuales muchos cristianos viven fracasados, llorando por ese falso evangelio de la prosperidad, de lograr cosas egoístas, materiales, que al fin y al cabo se van a perder. Hoy, Señor, yo quiero tener de vuelta una relación contigo, que tú me hables por mi nombre, que tú entres a mi casa y que también la vida eterna me sea puesta a causa de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Bendigo a tus hijos, si están enfermos, sánalos, si están necesitados, ayúdales, y si tienen situaciones difíciles, tú los vas a sacar adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, el Señor les bendiga. Un saludo a todos los que están del otro lado, también a los que han mandado su saludito. Dios les bendiga, Dios les ayude en este día. Y también gracias por todos aquellos que ayudan a Operación Sarepta en esta campaña que ya está terminando, y agradecemos, hermano, vuestra colaboración. Que el Señor les bendiga. Mañana estaremos de vuelta, y un abrazo desde Santiago del Estero. Dios les bendiga mucho.